La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Marco Topete. Vamos a estar presentando el día de hoy lo que es el respaldo de energía por medio de lo que son los inversores cargadores. Vamos a hablar sobre lo que son estos equipos, las diferencias que tienen contra lo que son los inversores conectados a la red eléctrica. Vamos a ver características de algunos de ellos. Vamos a ver cómo son los modos de operación de los inversores cargadores, qué es lo que pasa cuando tenemos suficiente luz, suficiente irradiación solar y qué es lo que pasa cuando tenemos red eléctrica inestable. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien, si el audio es correcto? Ok, perfecto, vamos a continuar. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que son los equipos. Son equipos que nos permiten conectar bancos de batería, paneles fotovoltaicos y corriente alterna simultáneamente. Es decir, los equipos van a estar trabajando dependiendo del suministro que nosotros tengamos y al que le demos prioridad. Son sumamente prácticos ya que implementan varias aplicaciones en un solo equipo. Además, su instalación es bastante sencilla, al igual que su mantenimiento. Con este tipo de inversores nosotros podremos cargar nuestras baterías al mismo tiempo que energizamos una carga, ya sea directamente desde el panel solar, desde la red eléctrica o bien en su defecto desde el banco de baterías. Nosotros podemos estar alimentando equipos. La salida siempre va a ser constante. Lo que va a estar cambiando o lo que va a estar conmutando va a ser si se alimenta por medio de los paneles fotovoltaicos o por medio de la red eléctrica. Aquí vemos dos ejemplos de lo que son los inversores cargadores. El primer modelo es de lo más vendido, es lo más básico que contamos, es un inversor cargador de 2500 watts. El segundo es un inversor cargador ya sea de 3000 o de 5000 watts, es la misma presentación. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en estos equipos? A pesar de que es una potencia muy similar, hablando del de 2500 al de 3000 watts, el de 3000 watts pues es más robusto, es más grande. ¿Por qué razón? Porque maneja 192 volts. El pequeño, el que vemos del lado izquierdo, el inversor blanco es de 2500 watts y opera a 48 volts. Nosotros vamos a conectar a este equipo 4 baterías de 12 volts. Al equipo de la derecha, al que es de 3000 o 5000 watts, para alcanzar los 192 volts, necesitamos 10 baterías de 12 volts. Cuando nosotros colocamos los bancos de batería, no podemos dejarlos más pequeños o incompletos. Nosotros tenemos que poner, hablando del caso del de 48 volts, las 4 baterías de 12 volts. Si quisiéramos agregar más respaldo o tener más tiempo de autonomía, nosotros necesitamos ir agregando bancos de baterías. Y el crecimiento de estos bancos va a ser de 4 en 4 baterías. No podemos cambiar el voltaje. De igual manera, en lo que son los de 192 volts, nosotros podemos incrementar los bancos de baterías de 16 en 16 baterías. Vamos a hablar un poco de los modos de operación. Aquí vemos el primer ejemplo. Aquí se está estableciendo lo que es el banco de baterías como prioridad. Cuando las condiciones son una insolación suficiente y la corriente alterna está de manera normal, el panel, el controlador del inversor cargador ajustará para que el panel esté funcionando a su máxima potencia. Hay que recordar que este tipo de equipos son MPPT, por lo que la eficiencia va a ser bastante buena. De este modo, pues el equipo va a estar operando, va a buscar la potencia máxima en el panel y va a suministrar la energía
a la carga. Ahí vemos un pequeño diagrama. De lo que es el panel fotovoltaico se va a ir a lo que es el controlador MPPT, va a cargar el banco de baterías, pasa a través de un inversor y el inversor nos lo va a entregar a la carga. De esta manera, pues el panel fotovoltaico va a estar encargado de estar suministrando la carga, la energía suficiente para alimentar la carga y además va a cargar el banco de baterías. Cuando nosotros continuamos con este modo de operación, pero la insolación ya no es óptima, es decir, ya cuando cae la tarde, que el sol se está ocultando, cuando el sol ya está bajo y la corriente alterna es normal, va a pasar algo similar. La carga va a ser suministrada en parte por corriente alterna y el arreglo fotovoltaico va a estar dando prioridad a cargar las baterías. El sobrante o el resto que nos quede después de lo que se está suministrando a la carga de baterías va a ser entregado a la carga del equipo, a la salida. Entonces, de esta manera va a operar con las dos, pues con los dos tipos de alimentación simultáneamente, con lo que es panel solar y corriente alterna. Cuando el sistema está operando en la noche, que es completamente nula la insolación y la corriente alterna está en un estado normal, la carga va a ser suministrada directamente desde lo que es FE, desde la corriente alterna, y al mismo tiempo va a estar cargando las baterías. Aquí vemos el pequeño diagrama de cómo es que la corriente alterna pasa por un estabilizador, después se va parte a lo que es suministro de la carga y otra parte a lo que es el banco de baterías. Vamos a continuar con lo que son los modos de operación. Aquí vamos a ver cuando es la corriente alterna la prioridad. En el equipo lo vamos a ver como Power Supply Priority, que en este caso vamos a observar si la insolación es suficiente y la corriente alterna está en un estado normal, el panel se ajustará a su máxima potencia y suministrará energía a la carga. En el diagrama podemos ver que el panel está suministrando toda la energía a lo que son los controladores MPPT, va a cargar el banco de baterías, pasa por el inversor y termina alimentando la carga. Cuando la insolación es insuficiente y el voltaje de corriente alterna es normal, aquí hay un punto importante. Aquí el equipo va a estar buscando el voltaje de banco de baterías y va a estar verificando si es mayor o menor al DOD, que es el límite bajo de las baterías. Si detecta que este voltaje es mayor que el límite establecido para la descarga de baterías, la carga será suministrada por el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías también nos va a estar suministrando lo que es la alimentación. De esta manera, pues el panel va a estar sacando el mayor provecho que pueda. El equipo, perdón, va a estar tomando la energía del panel y va a estar sacando el mayor provecho posible. Y el banco de baterías va a compensar el resto. Lo faltante para poder alimentar la carga total la va a suministrar el banco de baterías. En caso contrario, si el voltaje de las baterías es menor al de la descarga establecida, la carga será suministrada por el arreglo fotovoltaico y corriente alterna al mismo tiempo. Además de que van a estar alimentando la carga, el panel fotovoltaico va a estar encargado de estar alimentando lo que es el banco de baterías. Va a buscar la manera de cargar el banco de baterías para que éste se mantenga estable. Y el restante de energía va a estar siendo proporcionada por lo que es la corriente alterna. Si nosotros notamos en todos los casos, el panel fotovoltaico va a ser la prioridad, es quien está entregando la carga. Cuando nosotros seleccionamos que queremos como prioridad la corriente alterna, busca un punto donde las baterías no se descarguen en su máxima potencia. Pero si tenemos energía suministrada por lo que es la corriente alterna, perdón, por el panel fotovoltaico, va a tomar esta energía, que es lo que buscamos nosotros, utilizar lo menos posible la corriente alterna.
Por esta razón, pues se van a crear bastantes ahorros a pesar de que el sistema no está conectado a una red eléctrica para generación prácticamente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre off-grid y on-grid? Off-grid, fuera de la red, son los equipos o los inversores que van a manejar bancos de baterías. Si es on-grid o es conectado a la red eléctrica, el equipo no requiere bancos de baterías. Esa es la primera diferencia o la más notoria que nosotros vamos a ver de entrada. En funcionamiento, ¿cuáles van a ser las diferencias del sistema? El sistema on-grid se caracteriza por la generación de energía a las redes de corriente alterna, en este caso de CFE. De esta manera logramos disminuir el consumo considerablemente. Este tipo de sistemas nos permiten reducir nuestros consumos energéticos, pero de ninguna manera podemos generar un respaldo de energía en caso de que se ausente la red eléctrica. El inversor va a estar buscando la red eléctrica, va a buscar los puntos de cruce a cero, va a imitar la onda que nos está entregando CFE y la va a imitar. Si nosotros no tenemos red eléctrica, el inversor no va a imitar ninguna red, por lo que no nos va a entregar pues corriente a la salida. Si no hay red eléctrica, nosotros nunca vamos a tener una corriente, no vamos a tener un voltaje a la salida del inversor. Por esta razón no se puede hacer el respaldo de energía. En lo que son los equipos off-grid, los equipos fuera de la red eléctrica son equipos que operan aun cuando hay una red eléctrica disponible. Son un medio de alimentación bastante cómodo de manejar, práctico y robusto. ¿Cuál es la característica de estos equipos? Como lo estuvimos viendo en los modos de operación anteriores, si hay una red eléctrica presente, el equipo va a funcionar. Si se ausenta la red eléctrica, va a estar trabajando por medio de los paneles o desde el banco de baterías, dependiendo del caso que se dé. Pero siempre va a tener un respaldo y no importa si tiene o no tiene red eléctrica, el equipo va a estar funcionando 24/7. Otra característica importante es que pueden trabajar con la función online. ¿Qué es esta función o qué es esta topología, mejor dicho? El equipo tiene un tiempo de conversión cero. En lo que se va a la red eléctrica y entre el banco de baterías no hay un tiempo estimado, es un tiempo cero prácticamente, por la razón de que el equipo siempre está haciendo la conversión, siempre busca estar alimentando de las baterías para que la salida no detecte una variación de voltaje a momento de que se va o vuelve la red eléctrica. ¿Cómo se dimensionan este tipo de sistemas? Los inversores cargadores EPCOM tienen un consumo aproximado de 80 watts. En estos valores ya se está contemplando lo que son las pérdidas que pueda tener. Las pérdidas por activar las etapas de potencia, la pérdida por la transformación del mismo transformador, la operación de los circuitos electrónicos internos. Todo esto ya va contemplado en ese consumo. En primer lugar, debemos conocer las cargas que vamos a manejar. En caso de ser cargas lineales, resistivas o capacitivas, sumaremos las cargas y daremos un margen de un 20% de tolerancia. En caso de ser cargas inductivas, hablamos de motores generalmente, todo lo que lleve motores, lavadoras, licuadoras, ventiladores, todo este tipo de equipos que manejen motores, a momento de que arrancan, los picos de arranque superan el doble de potencia, por lo que nosotros necesitamos contemplar un pico de arranque del doble. Si el equipo consume 500 watts, nosotros debemos contemplar un pico de arranque de 1000 watts. Si el equipo consume nominalmente, supongamos, 1500 watts, el equipo ya no podremos poner lo que es el de 2500 watts. El pico de arranque va a ser mayor y al momento de que arranque se va a alertar el equipo. Esto es muy importante, nosotros podemos ver en las especificaciones, vamos contando nuestras cargas, nos da un total de 1000 watts y tenemos supongamos, una licuadora que consume 500 watts. Los cálculos nos van a dar bien, vamos a estar por debajo, pero al momento de que arranque la licuadora, si las demás cargas están encendidas, por el pico de arranque, la carga va a ser superior a la potencia del equipo.
Y el equipo lo que va a hacer es que va a tender a alarmarse por esta situación. Es importante que nosotros contemplemos esta situación. Retomando y dando un repaso breve a lo que estamos viendo, nosotros debemos contemplar sumar todas las cargas que vamos a conectar. Le sumamos el 80% del equipo, lo que tengamos le damos un 20% de tolerancia y esa va a ser la potencia que nosotros vamos a estar manejando. Después de esto, el tiempo de respaldo lo vamos a obtener a partir del banco de baterías. Multiplicamos 0.8 por la capacidad total de nuestro banco de baterías. Esto en lo que son los amperes hora. Y posteriormente lo multiplicamos por 48. Y para concluir, ese resultado lo vamos a dividir entre el dato que teníamos de nuestras cargas totales. ¿Cómo podemos saber nosotros de la capacidad de nuestra batería? Todas las baterías, por norma, deben estar identificadas. En la batería vamos a ver en las etiquetas, en la especificación, que nos indica el voltaje y la capacidad de la batería. En este caso tenemos una batería de 12 volts a 100 amperes hora. Aquí podemos ver en pantalla, si nosotros contemplamos, son los 12 volts y son los 100 amperes hora. Por 4 baterías estamos hablando de 400 amperes hora. Lo multiplicamos por los 0.8 que estamos hablando serían 320 amperes hora. Ahora esos 320 amperes hora nosotros los vamos a multiplicar por el voltaje del banco de baterías, que son los 320 amperes hora por los 48 volts, nos va a dar un total de 15.360 watts. Supongamos, nuestra carga total fue de 1500. Eso lo dividimos entre 1500. Vamos a tener un respaldo total de 102.4 horas. Muy bien, vamos a continuar. Aquí vamos a ver una ejemplificación. Nosotros tenemos lo que es el inversor. Va a estar alimentado por los paneles solares. Se alimenta con la red eléctrica. Y de ahí va un pequeño centro de cargas o centro de distribución que nos va a estar alimentando todos los equipos que nosotros tenemos en la casa. Vemos el punto número 1 que nos habla de los paneles fotovoltaicos. El punto número 2 que en este caso pues sería quien nos entrega la red eléctrica, en este caso CFE. El punto número 3 nos habla del inversor. El punto número 4 es la caja de distribución o el centro de distribución, el tablero como se conoce normalmente. Vamos a ver el punto número 5 que son los protectores o supresores de pico en caso de que se requieran. El punto número 6, manejamos una tarjeta que es el modelo SNMP. De igual manera es un protocolo SNMP. Con esta tarjeta nosotros podemos monitorear el equipo, integrarlo a algún software que nosotros hayamos diseñado. Podemos hacer varias aplicaciones por medio de esta tarjeta, dependiendo de cómo queramos manejar ese protocolo. Y el número 7 son las cargas. Nosotros estamos viendo que aquí se están alimentando una lavandería prácticamente. El número 8 es el banco de baterías. Y el número 9 es un generador. Estos equipos tienen una característica también. Si nosotros tenemos red eléctrica, podemos conectar la red eléctrica. Si prescindimos de esta, podemos acoplar un generador ya existente para mantener las baterías cargadas en caso de ser necesario. ¿Qué va a implicar esto o en qué nos va a beneficiar, mejor dicho? Pues en el ahorro. La planta generadora ya no necesita estar prendida siempre. Únicamente va a encender cuando la luz solar cuando la insolación haya sido menor, no haya cargado completamente las baterías y el sistema detecte que necesita carga de baterías. Se arranca lo que es el generador, nos empieza a cargar el banco de baterías y se va a mantener estable.
Por ende, pues claro está que va a ser un mayor ahorro al tener que encender mucho menos el generador. Las aplicaciones, ¿dónde podemos aplicar nosotros lo que son los inversores cargadores o cuál es el medio en el que nosotros podemos hacer énfasis para integrar esto? Puede ser residencial. Hablamos de lugares lejanos, lugares remotos donde la red eléctrica es inestable, donde CFE no da prioridad a la infraestructura o simplemente donde no hay acceso a la red eléctrica. Sistemas aislados. Podemos hablar de sistemas que se integran a lo largo de la carretera en sitios de repetición, en lugares remotos donde se necesita colocar un site, lugares donde nosotros necesitamos enlaces inalámbricos. Podemos aplicarlo en cualquier sistema aislado que se esté integrando. Red eléctrica inestable. Si la zona donde nosotros estamos operando tenemos equipos delicados o susceptibles a las variaciones de voltaje, nosotros podemos instalar un sistema de estos, activar lo que es la función, dejar el equipo como si fuera un UPS online y pues de esta manera nosotros vamos a asegurar que los equipos que tengamos conectados no van a estar directo a la red eléctrica, por lo que las variaciones de voltaje, picos, cualquier fluctuación que vaya a tener, pues va a desaparecer, ya no va a afectar a nuestros equipos finales. Protección para equipos sensibles, volvemos a lo mismo que estábamos comentando. Si el equipo es sensible a lo que son las fluctuaciones, a las variaciones de la red eléctrica, nosotros podemos aplicar este sistema y, y pues proteger nuestros equipos de esa manera. La función online es una función muy buena, sobre todo para lo que son sistemas de radiocomunicación, sistemas de videovigilancia o sistemas de networking. Con esto nosotros podemos garantizar un voltaje óptimo y estable. Respaldo personalizado. ¿Por qué se menciona lo de personalizado? Porque nosotros podemos dimensionar según a lo que necesitemos. Hay lugares, hay equipos o hay situaciones en donde nosotros necesitamos colocar un UPS, pero las capacidades del UPS pues no son suficientes. La batería es pequeña y no nos va a dar las horas de respaldo que necesitamos. Se escucha o se tienen los casos normalmente de que se requiere un respaldo por más de un día. Y para hacer esto con UPS, pues necesitamos colocar varios UPS y además de eso colocar varios bancos de baterías. Esto lo va haciendo muy costoso y pues lo va haciendo poco viable prácticamente. Además de que el cargador es pequeño y no alcanza a suministrar la carga total al banco de baterías. En este caso, pues prácticamente estamos hablando de un UPS industrial. El banco de baterías nosotros lo podemos dimensionar según a lo que nosotros necesitemos. Podemos calcular el respaldo que queremos y sobre esto integrar las baterías. Por el tiempo de carga, entre más baterías, pues más va a tardar en cargarlos. Pero la corriente que inyecta las baterías, como máximo, es de 60 amperes. Así que para integrar varios bancos de baterías, pues no es un gran problema para este equipo en particular. Pues por mi parte esto sería todo. Si tenemos preguntas, dudas o comentarios, podemos hacerlas para irlas aclarando y ir comentando cualquier duda que tengamos. Nos comentan que si podemos pasar la presentación, claro está, no hay problema por eso. Si gustan, pueden proporcionarme el correo en los comentarios y les mando directamente la presentación. Perfecto, aquí ya tenemos un correo. En un momento enviamos la presentación, Joaquín.
Ok, perfecto. Nos preguntan que si se puede hacer una instalación interconectada y a la vez un sistema híbrido. Sin problemas. Existen lo que son los inversores híbridos, que estos pues prácticamente es un inversor de interconexión con el banco de baterías. Es decir, está entregando a lo que es la red eléctrica, nos baja el consumo de CFE y al mismo tiempo pues nos crea un respaldo. Si se va a la red eléctrica, mm, el equipo va a entrar por banco de baterías y nos va a generar un respaldo de energía. ¿Cuál es la desventaja o la razón por la que nosotros no lo estamos comercializando? Porque el equipo está topado. Entonces, si es de 3000 watts el equipo, nosotros necesitamos modificar toda la red eléctrica para dejar cargado a ese equipo los 3000 watts. No podemos dar una sobrecarga. Y pues de esta manera se hace ineficiente. Al momento de que nosotros le estamos conectando la red eléctrica que está suministrando y está generando, nada más nos va a alimentar 3000 equipos. Y si hay un excedente lo va a retornar, pero en ningún momento lo va a consumir los demás equipos. Para nosotros es más sencillo instalar un sistema completamente de interconexión que suministre a toda la casa, incluyendo a un inversor cargador, y el inversor cargador hacer una red aparte para que alimente los equipos. Es algo mucho más eficiente, es más económico y no necesitamos hacer lo que son modificaciones a la red eléctrica ya existente. Respondiendo a la pregunta, sí se puede hacer. Podemos tener un inversor de interconexión que esté generando a toda la residencia y un inversor cargador que nos esté generando respaldo. Espero que sí haya quedado contestada la pregunta, José. Nos comentan, este sistema quedaría como un sistema de emergencia. Pues prácticamente sí, así es. Muy bien, si son todas las preguntas, pues les agradezco su atención y el tiempo que se tomaron para atender este pequeño webinar. En pantalla les dejo los correos de su servidor, Marco Topete, y de mis compañeros de energía solar. Cualquiera de nosotros podemos atenderlos para lo que son pues las dudas que puedan llegar a tener, dudas sobre instalación o sobre cualquier cosa que se presente. De igual manera, si requieren un dimensionamiento o apoyo sobre cualquier tema de energía solar, quedamos a la orden y pues en la mejor disposición. Nuevamente les agradezco el tiempo que se tomaron para atender este webinar y pues que tengan muy buen día y un excelente fin de semana. Gracias.